Lo que hace el nervio trigémino es transportar la sensación que percibe el rostro al cerebro. O sea, lo que sentimos lo transporta al cerebro. Es más común el problema del tic doloroso en mujeres mayores, pero en realidad se da en diferentes edades. ¿Cómo comienza? Bueno, empezás a sentir un dolor en la cara y que va increciendo. O sea, que empieza suavecito y se va poniendo intenso. Y a veces te das cuenta cuando te cepillas los dientes o cuando estás comiendo algo, o cuando te levantás de dormir, que por ahí dormiste muy torcida y con una almohada que no es muy cómoda, ahí también te das cuenta. No tiene cura, no tiene cura, pero hay diferentes tratamientos. Obviamente que uno no puede decir, bueno, tengo el problema, una neuralgia del trigémino, porque no lo sabemos, pero eh, tenemos que ir a un médico y demás. Y hay Profe, diagnósticos, sí, la interrumpa. ¿Podría volver a traer el principio? Porque justo cuando empezó a explicar, se me entrecortó y no la escuché. Se me cortó el audio. que desde el principio diga, sí, sí, estoy explicando que la neuralgia del nervio trigémino se llama neuralgia porque duelen los nervios, ¿sí? Es un dolor crónico que te afecta en el rostro, digamos. Y Profe, sube para yo la... tengo justo eso, la neuralgia de ese nervio, pero es del lado, digamos, izquierdo sería, puede ser. Sí, Me lo detectó el neurólogo cuando en un momento pasó a ser migrañas porque yo me dejé estar por mucho tiempo. Y encima aprieto los dientes y me hace todo mucho peor el nervio, digamos, como en un momento se me paralizaba toda la cara, sí. o Bueno, al eso menos la mitad esa, terrible. puede ser por el dolor que se te paralice. Sí, sí, era, Eh, en un momento tomaba mucho ketorolac hasta que me retaron, me dijeron no basta y me medicó bien el neurólogo. no, lo que pasa es que el ketorolac es para dolores moderados a fuertes, pero no para dolores crónicos moderados a O fuertes. sea, no, aparte, mucho tiempo hace mal. Sí, Yo ya como lo todos los tomaba todos remedios. los días, sí. Cuando no lo necesitas y los tomás, hacen mal. Decía yo que esto es más común en mujeres grandes, pero en realidad se da en cualquier persona, o sea, a cualquier edad. Eso sí, por lo general en personas ya desarrolladas, o sea, después de la adolescencia. El dolor es un dolor en la cara y que empieza suavecito y después se va intensificando. Desde que empieza hasta que se intensifica el dolor, no es que pasa un montón de tiempo. Es más, yo tengo una amiga que tiene este problema y ella sabe cuándo le va a agarrar el dolor, porque dice que tiene una sensación en la cara que ella sabe cuándo le va a agarrar ese dolor. Entonces, inmediatamente se medica. Son como pinchazos, empieza hormigueos, leves de molestia, al menos a mí. Claro, no, ella no, ella siente como un frío. Claro, Como afecta a un nervio, los nervios pueden, o sea, te pueden tirar distintas señales. sí. Eh, el tratamiento no, o sea, el tratamiento que hay depende el dolor y la afectación, pero es una enfermedad que no tiene cura, tiene sí tratamiento para poder amainar el dolor y para poder dar un poco de salud, entre comillas, a la persona que lo requiere, pero esto sí o sí, uno no puede decir que un dolor de cabeza, por un dolor de cabeza fuerte, tengamos un problema en el nervio trigémino. Hay que ir al médico, el médico va a hacer estudios y principalmente un estudio de la conductividad eléctrica y eh, a partir de ahí, de una serie de preguntas que se te hacen, ahí el médico se va a dar cuenta si es eso o si es otra cosa. Pero es muy característico el dolor que es insoportable y es como así.
un rayo que te parte, porque arranca suavecito e inmediatamente ya tenés un dolor fuerte. A mí lo que me explicaba el neurólogo era que no espere a que me agarre el dolor, que tome el medicamento cuando yo sienta que está empezando, me dijo. Que Claro, no lo que espere pasa es que, a que se haga, porque si no tarda. Aparte, me pongo histérica por cualquier cosa. Cuando está el dolor, te contesto mal. Pierdo como no sé, me decís algo y ya te contesté mal, pero es porque el dolor es tan agudizante o insoportable que no sé, que me decís algo y ya te contesté mal cuando estoy con el dolor por ahí. y que cualquier persona, como es, que está cursando una enfermedad con dolor, eso ya, el componente de dolor ya te predispone negativamente. Sí, sí. No, en un momento no me dejaba, pero vivir literal, no me dejaba hacer ninguna actividad, era muy tedioso, por eso tuve que ir al neurólogo ya. Claro. Ya era muy, muy insoportable y yo sola no podía estar medicándome y el psiquiatra No, es que tampoco la sabía. medicación para eso, vos podés tomar algo podés tomar analgésicos, pero los analgésicos no son suficientes. No, Porque esto que les además en un expliqué la momento otra dejó de vez, hacer efecto. lo Tomaba por que ahí diclofenac, comía relajante y ya dejaba de hacer efecto en un tiempo, o naproxeno y dejaban de hacer efecto. Lo que estaba diciendo era que, estaba leyendo lo que escribió Noelia, eh, algunas personas creen que es un dolor de cabeza simple y se toman un analgésico común, no sé, un diclofenac, un ibuprofeno, y les pasa un toque, pero es nada lo que le pasa, muy poquito. Y el dolor resurge, porque en realidad no se fue nunca el dolor. Lo que pasa es que, bueno, hubo una pequeña analgesia por un AINE que se tomó y ya está. El tema está en que lo que les explicaba yo el otro día a ustedes, la polarización y la despolarización de las células, de las neuronas, y el nervio trigémino, al tener una función sensitiva facial, fíjense, ¿ustedes buscaron alguna imagen de cómo abarca el nervio trigémino la cara? No, profe. Bueno, a ver, ahora busco yo uno. Eh, a ver esta. A ver si me alcanza. A ver. A ver si pueden fijarse ahí. Díganme si lo pueden ver. A mí no me sale, me dice aviso de redireccionamiento. A ver, No, a mí no me sale, profe, tampoco. ya, me olvidé A de mí tampoco pasar. me la permite ver. No, me dice que la página no funciona. A ver en WhatsApp. En WhatsApp tampoco.
No, tampoco permite verlo. A ver. En el WhatsApp sale como un link. Claro, en el link ese. Sí. No, el tema me parece que es la página, que no, me está cargando a mí, a ver. No, en el WhatsApp me sale lo mismo que en internet. Bueno, a ver. Copiar dirección de imagen. Dice que no funciona la página. A ver, Ceci, ahora. Chat. A ver, fíjense esa, porque si no, tiene que ser un problema de Google. Lo último Lo que que envié mandaste me no te aparece deja abrir escrito. el link. ¿Cómo? No te deja abrir el link, tenés que copiar y pegarlo y te salen como muchas páginas en Google. Ay, Dios. Sí, me salen como muchas páginas porque lo copias, lo pegas y... Profe, y si no lo buscamos, cuando terminemos buscamos los nervios. O el nervio es el que usted está pidiendo para que lo veamos. La inervación es en toda la cara. A ver. Sí. No puede ser que no pueda pegar un dibujo. La puta madre. Aceptar. Ay, el huevero que me pone nerviosa. Pasa en el mismo horario. Ay, sí, qué hincha Acá pelota. también igual. Si no es ese, es el que vende churros o bolitas o algo. No, si pasa el churrero lo llamo. A ver, fíjense esta. ¿Lo mandaste por WhatsApp, profe? Sí, Sí, profe, esa se ve. Sí, buenísimo. esa se ve, profe. Genial, chicas. Bueno, ¿ven cómo inerva toda la cara? Ahí tenemos Sí, el esa sí se ve. ganglio, la parte que va a los ojos, la parte que va al maxilar y la parte que va a la mandíbula. ¿Sí? Entonces, es imposible no sentir dolor en todos lados, ¿se dan cuenta? Sí, sí. Pues está lleno de nervios, digamos. Claro, exactamente. No nos olvidemos que el nervio trigémino tiene función sensitiva facial y motora, ¿sí? Y para los músculos de la masticación. Entonces, mover la mandíbula, ya si te duele por eso, y mover la mandíbula ya te va a costar un montón, porque el dolor es un espanto. No, yo me acuerdo que hasta me sonaban los dientes, me crujían cuando quería mover la mandíbula o masticar algo. Eso En es un por momento. bruxismo. Sí, todos juntos me juntaba, era un lío ya. Bueno, menos mal que lo superaste. Sí, sí. Sigamos con el par 6. El par 6 es el nervio abducente externo, tiene función motora para el músculo recto del ojo, solamente esa parte del ojo, ¿sí? El 7 es el nervio facial con función motora somática
para los músculos faciales y sensitiva para la parte más anterior de la lengua, o sea, la parte más de adelante, cuando nos mordemos la punta de la lengua. El par 8 es el nervio auditivo y obviamente recoge los estímulos auditivos y del equilibrio y la orientación. Cuando una persona tiene problemas auditivos, es muy probable que también tenga problemas de equilibrio y de orientación. Esto es normal, pasa porque el nervio auditivo, cuando está, digamos, en situación normal, de trabajo normal, no lo percibimos. Pero, por ejemplo, a veces, vamos a este ejemplo de las alergias estacionales, ¿no? Supongamos que tenemos unos días hermosos de 20 grados promedio y de repente, ¡pum!, un frío de locos. Empezamos a tener agüita en la nariz, se nos tapa la nariz, se nos tapan los oídos. Y a veces con eso viene aparejado el mareo, que es simplemente por esta situación, porque el nervio auditivo se me inflamó y hace que yo tenga un equilibrio desordenado y la orientación medio perdida. Entonces, ¿qué manifiesto? Manifiesto un mareo. Siempre y cuando sea por esa situación. Lo mismo pasa en pacientes con otitis. El famoso OMA, otitis media aguda. Pasa esto. Las personas que se están quedando sordas de algún oído tienden a irse para un costado. Tienen problema en la marcha, en el andar. Nosotros vamos a observar que esas personas se van para un costado. Se van a ir más que nada para el lado que no, se tambalean para el lado que no escuchan bien, digamos. Una persona con problemas de audición y que usa un aparatito para poder escuchar, está todo bien, audífonos, digamos. Le cambia el andar, como que levanta más la cabeza. Eso se ve mucho en pacientes adultos mayores. No sé si lo observaron alguna vez. Sí, profe, yo me di cuenta, ¿Te pero diste no cuenta? sabía que era por el nervio auditivo. Sí. Cuando te Sí. falla, lo manifestás en la marcha. Sí, en mi papá se iba para un costado, sí, y no sabíamos que era y estaba sordo justamente del oído. ¿Viste? Sí, Todo tiene que ver con todo, ¿viste? sí, es verdad. Bueno, después tenemos el par 9, que es el nervio glosofaríngeo, que tiene función sensitiva quimiorreceptora, o sea, del gusto, y motora para la faringe. El par 10 es el nervio neumogástrico o nervio vago, con función sensitiva y motora de tipo visceral para casi todo el cuerpo. El par 11 se llama nervio espinal, tiene función motora somática para el cuello y parte posterior de la cabeza. Y el par 12 es el nervio hipogloso con función motora para la lengua. Ahora yo les hago una pregunta para que ustedes piensen. Una persona que haya tenido, por ejemplo, un ACV y tenga problemas para comer, ¿qué nervios se le verán afectados? ¿Qué piensan ustedes? A ver. Perdón, profe, que tenga problemas, ¿para qué dijo? Porque justo porque mi abuela había tenido una ACV. Que tengas problemas para comer. Profe, ¿puede ser el nervio Que facial? no pueda tragar. No es un solo nervio igual, ¿eh? Por ejemplo, bueno. el par 9 se va a ver
muy afectado, que es el nervio glosofaríngeo, que Claro, tiene también. función de gusto y motora para la faringe. ¿Qué pasa? Tenemos las personas que tienen ACV severos, que tienen que aprender todo de nuevo, a caminar, a comer, a todo, a masticar. De repente no pueden tragar. Cuando no pueden tragar, la comida la mastican, la mastican, la mastican. O cuando a veces vemos a los chiquitos, a los bebés que están empezando a comer y vemos que mastican, mastican, mastican y no tragan. Y de repente en vez de tragar, escupen. Quieren tragar, pero no hacen lo contrario. ¿Se entiende? Bueno, ese sería Sí. uno de los nervios. En realidad, una persona que tuvo una ACV tiene como una tormenta eléctrica, una descarga que le puede afectar cualquier cosa, o todos incluso. Bueno, ¿hasta acá alguna pregunta? No, profe. Bárbaro, sigamos con los nervios espinales. Sí, Cecilia, ¿qué querías decir? Parece que nada, bueno. Los nervios espinales son 31 pares y se encargan de enviar información sensorial. ¿Qué sería información sensorial? Tacto, dolor, temperatura, del tronco del cuerpo hacia las extremidades, o sea, brazos y piernas. De la posición, el estado de la musculatura y las articulaciones del tronco y las extremidades hacia el sistema nervioso central, y desde el mismo reciben órdenes motoras para el control de la musculatura esquelética, que se conducen por la médula espinal. Y los tractos nerviosos se dividen en 5. Tenemos que van desde la cervical 1 hasta la C8, por eso se llaman C1, C8, porque son cervicales. 12 pares de nervios raquídeos torácicos, que va desde el T1 al T12, la T es por torácicos. 5 pares de nervios raquídeos lumbares, del L1 a L5, la L es por lumbares. 5 pares de nervios raquídeos sacros, S1 a S5, la S es por sacros. Y un par de nervios raquídeos coxígeos, que es del coxis. O sea que acá yo tengo todo lo que sería la parte desde la cervical hasta la pelvis, ¿sí? ¿Está bien? Sí, profe. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? No, profe, estará bien. Genial, entonces empezamos con el sistema nervioso autónomo. Habíamos dicho que nuestro sistema, podíamos hablar del sistema nervioso según su anatomía y según su función. Así que vamos a arrancar con, según su función, el sistema nervioso autónomo. Una división menos anatómica pero más funcional es la que divide el sistema nervioso de acuerdo al rol que cumplen las diferentes vías neurales, sin importar si estas recorren parte del sistema nervioso central o el periférico. Y acá vamos a desglosar tres puntos: el sistema nervioso somático, el parasimpático y el simpático. ¿Sí? Y arrancamos con el nervioso somático. También llamado sistema nervioso de la vida de relación, está formado por el conjunto de neuronas que regulan las funciones voluntarias o conscientes en el organismo. Por ejemplo, el movimiento muscular, el tacto. Abarca todas las estructuras del sistema nervioso periférico encargadas de conducir información sensitiva y de llevar información del control motor a los músculos esqueléticos. ¿Se entiende?
Sí, El sistema nervioso parasimpático, al ser un sistema de reposo, vamos con el parasimpático ahora, de reposo, da prioridad a la activación de las funciones peristálticas y secretoras del aparato digestivo y urinario, al mismo tiempo que propicia la relajación de esfínteres para el desalojo de las excretas y orina. También provoca la broncoconstricción y secreción respiratoria, fomenta la vasodilatación para redistribuir el riego sanguíneo a las vísceras y favorecer la excitación sexual. Y produce miosis. Miosis es cuando se contrae el iris. ¿Se ubican? Cuando se hace chiquitito el iris. sí. Bueno, a eso se le llama miosis. Lo contrario de miosis es cuando se te agranda la pupila, que es midriasis. Se le llama midriasis. Bueno, la de acomodación del ojo a la visión próxima al contraer el músculo ciliar. O sea que el sistema nervioso parasimpático de reposo da prioridad a la activación de funciones. O sea que yo puedo ir al baño, hacer pis, puedo respirar, puedo sacar algo de, no sé, mocos, lo que sea. A diferencia del sistema nervioso simpático, este sistema inhibe las funciones encargadas del comportamiento de huida, propiciando la disminución de la frecuencia como de la fuerza de la contracción cardíaca. O sea, este sistema me deja en reposo totalmente, ¿sí? A ver, ¿qué es lo más importante? Bueno, eso es lo más importante. Peristálticas es el movimiento que tiene de por sí, que lo hace solo, el intestino. Hola Virginia, ¿cómo estás? El movimiento peristáltico, funciones peristálticas, tienen que ver con el aparato la parte secretora del aparato digestivo. O sea, cuando vas al baño a hacer caca o cuando haces pis. Los movimientos peristálticos del intestino son como, digamos, un movimiento como si fuera una S o una víbora. ¿Vieron cuando vemos una serpiente que va por la arena? Hace como movimientos como de ondulación y ayuda a sacar lo que ya digeriste del organismo. Esos son los movimientos peristálticos. De nada, ¿no? Bueno, el sistema nervioso simpático, al ser un sistema del comportamiento de huida o escape, da prioridad a la aceleración y fuerza de contracción cardíaca, estimula la piloerección. ¿Saben ustedes lo que es la piloerección? ¿Alguna se da cuenta? No, profe. No, La piloerección es, anótense todo lo que no saben, así van bueno, con vocabulario. La piloerección es cuando se nos paran los pelitos. ¿Vieron cuando se nos ponen la piel de pollo y se nos paran los pelitos? Sí. Bueno, eso se le llama en medicina piloerección. Que si lo asocian con lo que con la palabra, se dan cuenta ahora que les expliqué qué es, se dan cuenta lo que significa. Bueno, el sistema nervioso simpático lo que hace es favorecer y facilitar los mecanismos de activación del sistema nervioso para la contracción muscular voluntaria. El parasimpático es involuntario, ¿sí? Por ejemplo, vos podés tener ganas de hacer pis y de repente te aguantás. Eso lo estimula el parasimpático. Y el simpático te permite que aguantes. ¿Se entiende o no? o Ahora, sea que el sistema nervioso parasimpático es involuntario.
Prácticamente, Bien, no completamente. bien. Es el que se encarga de las cosas, digamos, para que te funcione el organismo, que haga todo lo que tiene que hacer tipo piloto, ¿sí? Vos no te pones a pensar de repente, ay, voy a contraer o a dilatar mis pupilas, así veo mejor. No, el cuerpo lo hace solo, directamente. Pero es un mecanismo inhibitorio, el parasimpático. En cambio, el simpático es de huida. Por ejemplo, supongamos, vamos a comprar el chino y estamos yendo a comprar y Perdón, profe, ¿de qué dijo el simpático? el simpático es un sistema de comportamiento de huida. Bien, bien. Lo que hace el simpático es alertarte y prepararte para la huida. Por ejemplo, decía, vamos del chino a comprar, de repente escuchamos una motito y ya pensamos que estamos robadas. Lo primero que hacemos es querer buscar un lugar bueno, ahí se activa el sistema nervioso simpático. ¿Se entiende? Automáticamente mis vías respiratorias van a favorecer la oxigenación, voy a tener los músculos más irrigados, mi sistema nervioso y mi corazón se van a alertar, y provoca lo que les dije recién, lo contrario de miosis, que era midriasis. ¿Para qué? Para la mejor visualización del entorno. ¿Sí? Entonces, también me estimula las glándulas suprarrenales. ¿Para qué? Para yo tener una mayor descarga adrenérgica y poder escapar. En situaciones como esta, de que nos van a robar o que nos ponemos en alertas por algo, lo que sucede es que se activa el sistema nervioso simpático. De todos modos, tenemos que tener en cuenta otras cosas variables. Por ejemplo, no todas las personas cuando se sienten en peligro huyen. Algunas personas se quedan frisadas y ni se mueven, ¿verdad? Lo único que sienten es que el corazón se les acelera, y en algunos casos las personas directamente se desmayan. Activa el micrófono, Virginia, porque toca la pantalla del teléfono. Ahí está. Ahí está. Bueno, o sea, el sistema nervioso simpático es algo involuntario que uno hace. Eso entendí. Los dos sistemas nerviosos, tanto el simpático como el simpático. Digamos cuando estamos saliendo y nos viene como un chucho de frío de un rato a otro, se nos paran los pelitos y tenemos como unos nervios. Ese es el simpático. Sí. Y el parasimpático, ¿hacemos cosas involuntarias también? No. Por lo general no, el parasimpático lo que hace es regular el funcionamiento de tu organismo. Lo que uno hace, lo que el cuerpo hace automáticamente como para que vos puedas hacer todo lo demás que pensás. Por ejemplo, vos decís, voy a ir a la cocina y, no sé, a prepararme el mate. Sí. Y automáticamente te levantás y caminás, o sea, no estás dando una orden a tu organismo, ¿entendés? Eso el cuerpo ya lo hace automáticamente todo en milisegundos. Sí. Ahora, por eso se dice que el sistema nervioso parasimpático es un sistema de reposo, que da prioridad a la activación de funciones específicas. Y el simpático está asociado a un sistema de comportamiento de huida. Y cuando yo tengo que huir de algún lado, lo que va a suceder es que esto va a suceder así sin que yo lo pueda modificar tampoco. Lo que va a pasar es que, no sé, me agarra miedo por algo, se me va a acelerar el corazón, voy a tener calor o voy a tener frío. Ahora sí, lo que el cuerpo va a hacer automáticamente es para, una vez que yo tomé la decisión de huir, de salir corriendo o de tomar alguna acción para defenderme o lo que sea, mi corazón va a bombear más sangre, mis músculos van a estar más oxigenados en consecuencia de la irrigación,
potenciada, mis pulmones también. Y bueno, en los hombres, lo que les permite es eyacular, por ejemplo. ¿Sí? Otra es las funciones a diferencia de la mujer, ¿no? Bueno, sí, entendí. Bárbaro. Después tenemos el sistema nervioso entérico, que está formado por un conjunto de neuronas localizadas en la pared del tubo digestivo. Tiene una importante función en el control de la motilidad gastrointestinal. ¿Saben a qué se refiere este término motilidad gastrointestinal? Motilidad. O sea, que maneja todo nuestro organismo de las gastrón... No entendí. Gastrointestinal. ¿Las cosas que comemos? No. Es lo que te ayuda a digerir. Sí, la motilidad es el tránsito que tenemos en la parte gastrointestinal, todo lo que es el aparato digestivo, desde la boca hasta el ano. El aparato digestivo comienza en la boca y termina en el ano. Y atraviesa faringe, laringe, esófago, ¿sí? Hígado, estómago, etcétera. Bueno. O sea, controlan todo lo que ingerimos. Controla el sistema nervioso, no lo que ingerimos. Ah. El sistema nervioso que da lugar a funciones. Bien. El tubo digestivo. Es importante la función del control de la motilidad gastrointestinal también. ¿Sí? Sí. Y como se trata de un mecanismo automático ajeno a la voluntad, el sistema nervioso entérico se incluye dentro del sistema nervioso autónomo, pero se considera una entidad independiente del sistema del simpático y del parasimpático. ¿Sí? Es autónomo. ¿Hasta acá cómo vamos? Bien, profe. Bueno, ¿alguna duda? Chicas, no se queden sin preguntar. ¿Me preguntan? No, por ahora no, profe. Voy anotando también lo que explica. Igual mandó para imprimirlo todo lo del sistema nervioso, ¿no? Yo mando PDF, si ustedes si quieren lo pueden imprimir. Sí. Hay algunas de ustedes que prefieren copiar, así les va quedando. No justamente de este curso, pero de otros cursos, a veces lo que hacen es copiarlo para que les vaya quedando, pero hay veces que yo mando, son muchas hojas y por ahí no tienen tiempo, pero si se las imprimen, las abrochan, las pueden leer, como para que no se les pierdan. Sí. Bueno, entonces ahora vamos a ver enfermedades relacionadas al sistema nervioso. Vos la copiás, no está bien, bárbaro. El sistema nervioso puede sufrir numerosas enfermedades y pueden ser de diferentes orígenes. Infecciosas, hereditarias, degenerativas, cerebrovasculares, desmielinizantes, tumorales. Las infecciosas pueden estar producidas por bacterias, virus o parásitos. Algunas de las más frecuentes son la meningitis y el absceso cerebral. ¿Alguna me puede decir algo de la meningitis? ¿Saben lo que es esto? La meningitis. La verdad que no, profe, solamente que afecta lo que es la parte del cerebro, la meninges, ¿no? Claro. Las meninges son 3 capas, una arriba de la otra. Una está en la dura madre, otra en el medio y otra en la pía madre. Están inervadas y cuando sufre alguna bacteria se mete ahí y sufre una infección, las meninges, se provoca la meningitis. El absceso cerebral se puede dar por distintas situaciones. Una de ellas puede ser, no sé, un golpe, una herida, un accidente, ¿sí?
Después tenemos las enfermedades que son hereditarias. A ver. Acá tengo un libro. Está bien, por ahí es demasiado para ustedes porque, no porque no lo puedan entender, porque yo se los explico para que lo entiendan, ¿no? Pero bueno, ahora voy a mirar mejor. Es un manual que se llama Manual Profam, que no lo van a conseguir en ningún lado porque esto se los dan, es de terapéutica en medicina ambulatoria, es una edición interna del Hospital Británico y no se vende. Son esas cosas que yo consigo de casualidad. Británico dije, no, del Hospital Italiano. A mí me lo dio una amiga que trabaja en el Hospital Italiano y está fotocopiado incluso, porque no pudo conseguir un original, pero a los médicos, cuando los contratan en el Hospital Italiano, le dan este manual para hacer la evaluación, ¿sí? ¿Cómo se hace una evaluación a una persona que nos viene a ver? Ustedes siendo asistentes de enfermería, si, por ejemplo, ya supongamos que ya están recibidas, y viene una vecina a llamarlas para que las ayude hasta que venga el médico porque tiene dolor de cabeza y está mareada. ¿Cómo van a hacer ustedes para tratar de darse cuenta qué es lo que le está pasando? Le tomo la Primero temperatura o la presión. Eso. Pero lo primero que van a hacer es mirarla, ¿no? Lo primero es Si está muy preguntarle. alterada, que se calme y se siente. Y que me cuente lo que le está pasando. Sí. Sí, está bien. Y tu evaluación va a ser no solamente la física. Claro. Vas a tener que observarla de cabeza a pies. Y esa observación se llama caudal. Tomen nota. Se llama ¿cómo? Cefalocaudal. Este los anoto acá. Se escucha como muchas voces. Sí. Sí. Ahí está. Se llama Ahí lo escribí. Cefalocaudal. Fíjate, Virginia, ¿quién está usando el teléfono? Así le ayudan a leer el chat. Profe, ¿se escucha eco? Sí, porque están todas con el micrófono activado. Y yo no veo ninguna figura, una foto, nada. ¿Cómo? Yo no la veo a usted. No, porque estoy sin cámara, así se escucha mejor. Ahí sí se escucha bien, sí. Claro, ahora se escucha bien porque Abril y Virginia silenciaron el micrófono. Yo lo que decía es que alguien le explique a Virginia que esté usando teléfono. Yo estoy usando el Meet desde la compu. Entonces, no sé cómo se ve en el teléfono, pero tenemos un chat en Meet ahora mismo, que es por donde las chicas me contestan. Y ahí es donde escribo las palabras que son complicadas de escribir cuando las dicto. Entonces, que alguien le explique cómo tocar, a dónde tienen que tocar. Ya lo vi el mensaje, profe. Ah, buenísimo. Pues yo no sé cómo se ve desde el teléfono. No tengo idea cómo se ve desde el teléfono. Bueno, lo que estábamos diciendo era que Abril decía que la va a tranquilizar. Bueno, sí, eso obviamente.
Pero lo que tenemos que hacer es empezar a mirar desde la cabeza para abajo. A ver, supongamos que la persona tiene dolor de cabeza y se siente como nerviosa y todos estos problemas, uno podría llegar a pensar que tal vez, bueno, tuvo una discusión, una mala sangre, al margen de todo eso, y que nos va a contestar y nos va a decir, bueno, discutí con mi hija o yo qué sé, verla, mirarla, observar. ¿Tiene alguna parte de la cara caída, la boca torcida, un ojo más grande que el otro, o el párpado caído, algún mitad El semblante, ¿Cómo? el semblante, ya sea el color de la Exacto. piel. Vemos si está, supongamos que esta persona es hipertensa y no lo sabe. A veces la hipertensión da un exacto, cómo respira, mirarle el pecho a ver si está muy agitada. Bueno, esa observación se llama cefalocaudal. Así que tomen nota, porque en algún momento les voy a preguntar. Entonces, volviendo a Cefalocaudal sería sí, entonces la enfermedad. céfalo es de... No, es la observación. Ah, bien. Cefalocaudal, céfalo es cabeza. Sí, Caudal el resto del cuerpo, digamos. Arranco bien, desde la cabeza y continúo hasta los pies. perfecto. ¿Se entiende? Sí, sí. Claro, también si tiene los ojos irritados, todo. Si escucha, si no escucha bien, si está aturdida, si responde enseguida, si no responde enseguida. Bueno, después hay enfermedades hereditarias que pueden afectar el sistema nervioso. Ay. Esperen porque esto está más lento que no sé qué. No sé si es internet. ¿Qué enfermedad es, profe, la de Huntington? Huntington, sí, es una enfermedad, ¿a dónde dice? Hay en hereditarias. Huntington, sí, en hereditarias. Bueno, es una enfermedad de donde se degeneran las neuronas con el transcurso del tiempo. Aparece, no sé, alrededor de los 30 o 40 años de edad. Y hay dos cosas que sobresalen, digamos, en los pacientes que tienen Huntington, que son, es la aparición de síntomas psiquiátricos y del pensamiento, o sea, los cognitivos, los del entendimiento. Y empieza a haber empiezan a degenerarse. Por eso es una enfermedad degenerativa, no hereditaria degenerativa. Obviamente que es un problema que se puede tratar, o sea, cuanto más pronto me dé cuenta que un paciente tiene Huntington, más pronto va a tener un tratamiento y lo puede llegar a ayudar, pero no tiene cura la enfermedad en sí. Y con el correr del tiempo se va degenerando cada vez más. O sea, el paciente va a estar sostenido por medicamentos, por fisioterapia, más que nada, porque para controlar síntomas, ¿no? Pero después le puede durar toda la vida o puede durar años, pero es una enfermedad hereditaria degenerativa. Por lo tanto, aquellas enfermedades degenerativas siempre dejan secuelas, por más que vos hayas tenido una pronta evaluación del médico y haya podido dar con el problema que tenés, pero no se revierte, ¿sí? Una enfermedad también, otra enfermedad degenerativa es el Parkinson.
El Alzheimer, eh, el Alzheimer no es hereditario. Lo que es hereditario es la predisposición. Bueno, tanto Parkinson como Alzheimer son dos enfermedades que se dan por una situación que se cree muy común. La gente cree que se me muere una neurona, que es una célula nerviosa, y ya no vive más, o sea, no me revive más, no se vuelve a generar. Bueno, esto no es así. Sépanlo que no todas las neuronas que mueren, mueren y nunca más se pueden regenerar. Las del Una de hipotálamo. esas era yo, profe, que pensaba eso. ¿Cómo? Una de esas era yo que pensaba eso. ¿Se acuerda cuando explicó usted de las neuronas? Yo pensaba que cuando se moría una neurona no se generaba más, que era como No. que se moría. Hay unas clases de neuronas, por ejemplo, las que están en los ganglios basales, en el tracto nigroestriatal, son neuronas que si se mueren, chau, cagué, perdí para toda la cosecha. ¿Por qué? Son las que me dan a mí la pauta de si tengo Parkinson o tengo Alzheimer o tengo demencia senil. ¿Qué pasa? Las neuronas están conectadas unas con otras y son una red, como una red eléctrica, ¿ok? Cuando empieza a haber muerte de neuronas, yo esa red eléctrica que tenía conectada en primera instancia bien, va a empezar a tener fallas, ¿sí? Los ganglios basales están obviamente en el cerebro y lo que hacen, tienen dos funciones, una función excitatoria y una función inhibitoria. La función excitatoria es la que me permite a mí, el canal excitatorio es el que me permite a mí moverme, por ejemplo, planear cosas, tener recuerdos. Y la función inhibitoria, todo esto que yo quiero hacer no me lo permite. Entonces, cuando yo tengo mis neuronas en el ganglio basal de manera normal, digamos, no hay falla, yo no presento ninguna enfermedad. Cuando empieza a haber fallas en mi red neuronal de los ganglios basales, aparecen fallas, aparece una falla y lo que sucede en general es que se activa o predomina, mejor dicho, la vía inhibitoria antes que la excitatoria. Por eso estamos con el problemita de las personas que tienen Parkinson, Alzheimer, demencia senil, tienen recuerdo de cosas antiguas, pero los últimos días por ahí, o lo que hicieron hace 2 horas no lo recuerdan. Tienen problemas de movilidad, no se pueden mover, vieron que están como, les cuesta pararse, les cuesta arrancar. El Parkinson no solamente se define como una enfermedad en donde las personas están temblando todo el tiempo. Hay veces que el Parkinson se da de la manera contraria, que es que la persona se queda, sí hacen un retroceso, tal cual. Que la persona se queda, quiere pararse y no puede, quiere, no sé, recordar algo y no lo recuerda. Y esas son enfermedades degenerativas. Tanto el Parkinson como el Alzheimer, como la demencia senil, van de la mano. Si hay Parkinson, va a venir lo demás, seguramente. Siempre sucede. No sé si alguna de ustedes tiene experiencia familiar o de algún conocido que pueda aportar, pero esto es así. Bien. Se da mucho en el adulto mayor. Hay un desgaste. Por ejemplo, vos atendiste a un señor con Parkinson y murió el señor. No murió, pero cada vez se iba degenerando más. ¿Me escucha? Sí, sí, te escucho. Se iba doblando más, o sea,
de eso, de tener el Parkinson, también se les desvió la columna, Sí, tenía una escoliosis, o sea, debido a eso empezó a generarle muchas enfermedades. sí, aparece el Parkinson y después afloran otras que por ahí ya estaban. La escoliosis Sí, ya es de años. Eh, sí. y lo que Sí, sucede, el Parkinson sí lo tenía mucho porque empezaba a temblar, a veces tiraba mucha saliva, la medicación que se le daba, eh, y si no, el médico no controlaba su mano, sí, y bueno, no, bueno, yo atendía a ese señor y su hijo decidió ponerlo en un geriátrico porque ya era, ya le dijo no, bueno, sabrá por qué. sí, Y bueno, yo atendí así y también atendí a otro señor que sí tenía un cáncer terminal, pero él sí tenía demencia senil. claro, Alzheimer también tenía. Sí, claro. Alzheimer, mejor dicho. Tenía él que hacía un retroceso. O sea, veía a su mamá, decía que iba a ir a la escuela, o sea, todo lo que hacía en chico se Claro. retrocedía. Y bueno, sí, a ese sí falleció. Tienen los Ahora, recuerdos, los recuerdos los tienen intactos de a largo plazo, pero los sí, recuerdos de corto plazo no, no lo tiene. no los No, tienen, no se se acordaba pierden. nada, no se acordaba de ni su esposa, ni de sus hijos, pero sí se acordaba de su infancia, de la escuela, de su mamá, de sus hermanos. Claro. Bueno, eso se acordaba. Pero cuando venía un hermano a visitarlo, él no lo reconocía. Eso es lo que también no entiendo. Si él se acordaba de su niñez, se acordaba de sus hermanos, ¿por qué no lo reconocía cuando venía su hermano? Bueno, mi abuelo tenía demencia, una mezcla de demencia y Alzheimer, y él a todos los que venían a visitarlo, que venía la vecina de enfrente, él era muy cordial con todos, muy caballero, y les decía, la señora de enfrente le decía todo el tiempo lo mismo, todas las tardes se cruzaba a verlo, y le decía, ¿cómo? A mi abuelo le decían chichín, chichín, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Yo soy la esposa de don Lorenzo, bla, 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 ah, ¿qué tal? Él se acordaba de don Lorenzo, pero la estaba mirando a ella y no se acordaba. Y le decía, esta es mi nieta la mayor. Entonces, la señora de enfrente picaramente le preguntaba, entonces tiene más nietos. No, no, es la única nieta que tengo. No, porque dijo la mayor. Bueno, no sé, me habré equivocado, decía. Pero él a mí no me dejó de reconocer nunca. Eso lo hablábamos con el neurólogo, digo, es una cosa de locos, porque él me reconocía igual a mí. Está bien que mi cara mucho no cambió, pero, y siempre, o sea, me criaron mis abuelos a mí, y vivía con ellos y me criaron ellos, o sea, nada, mi abuela no tuvo ese problema, pero mi abuelo sí. Y a mí me reconocía, a mi mamá, que era la hija, no la reconocía, a mi abuela, que era su esposa, no la reconocía. Entonces a veces decíamos, ¿será que no nos reconoce? ¿Que nos reconoce? ¿Será verdad? ¿Será mentira? Y por suerte le había pintado el buen humor, porque hay pacientes con estas enfermedades degenerativas que se ponen agresivos. No sé si te habrá tocado alguna. Sí, el paciente que estaba era agresivo, pero no conmigo, porque vio que nunca hay que tratar de que, no hay que insistirle a que recuerde, porque No, se alteran más y empiezan como a gritar. Así que yo, para que esté tranquilo, se tranquilice, le llevaba el apunte más o menos, pero le hablaba cositas así y le decía que me cuente sus historias de años. O sea, a ellos les encanta contarnos las sí, cosas. sí, sí, sí. Y no, conmigo no era, gracias a Dios, no era agresivo. Y por eso también yo no sé por qué la señora me decía que él se acordaba de mi nombre, Ah, sí. de mi nombre. Y eso que estaba un año nomás. De mi nombre se acordaba, Virginia, pero de nadie más, o sea, de su esposa no se acordaba, de su hija sí se acordaba de una hija, pero la veía y le decía todo, Dorita, le hablaba bien, pero de su esposa y sus otros hijos y su mamá, como dice, no se acordaba de las que estaban presentes ahí. Claro. Pero y de su hija sí, y mi nombre. Eh, yo será que yo le hablaba bien y le decía que me cuente sus cosas, que yo o sea, nunca le daba lo contrario porque si no se empiezan a enloquecer y ahí Sí. es todo un Es que tema.
es un sinsentido Sí. hacer eso, llevarle Hay que la tener, contra o decirle cómo no te acordás, y no, si justamente no, se no, trata, tiene esta enfermedad, no se va a acordar. Y yo, no. por ejemplo, en el caso de mi abuelo, mi bisabuela también, sus últimos días estaba perdida, pero casi tenía 100 años mi bisabuela cuando se murió, o sea que 101, o sea que tranquilamente podría haber sido la edad y no la enfermedad, ¿no? Sí. Después el resto de mi familia, yo no recuerdo que nadie haya tenido, bueno, el hermano de mi abuelo, sí, mi tío Alberto, también. Los últimos meses fueron de no, pero peor, porque él se miraba al espejo y no se reconocía. Ah, Si hay un tipo cuando voy al baño que me mira, claro, era él, que se veía en el espejo, el pobre. Para él era un tipo que lo miraba. Son estas cosas que tiene. la enfermedad. Entonces, el Parkinson, el Alzheimer y el demencia senil no son hereditarios. No está comprobado que sea hereditario. Sí, lo que está comprobado que es hereditario es la falla en algunas partes del De las organismo. neuronas. Sí. Bueno, entonces, Que haya ese es. una, que hay una predisposición, ¿sí? Porque hasta hace poco se decía que el cáncer no era hereditario y sin embargo, hoy por hoy, ahí te digo, Ceci, hoy por hoy sabemos que si tuvimos un familiar que tuvo cáncer, tenemos genes recesivos. Sí, Podemos eso tener dicen. genes recesivos dentro de nuestro organismo. Entonces, si hay que siempre las campañas de prevención de algunos tipos de cánceres son basados en que, primero en la edad, en los síntomas y ponen acento también en algún episodio en la familia que haya sucedido, ¿sí? Que haya antecedente familiar de algún tipo de cáncer. Por ejemplo, mi amiga Ellen, el antecedente familiar, la madre, las hermanas, todas con cáncer, todas lo superaron por suerte. Cuando ella pasó los 40 años, dijo, bueno, ya estoy zafando y a los 42 se le apareció el cáncer. A ver, hay que tener en cuenta esto, que hay cosas más todo lo que tiene que ver con el cerebro, que ni siquiera a veces se saben cómo funcionan bien los medicamentos. Imagínense el hecho de saber si la enfermedad es hereditaria o no. Hay una predisposición cuando tenemos algún familiar que haya pasado por una situación así. Entonces tenemos que pensar que tenemos la posibilidad de, ¿sí? De estar en esa situación. Ceci, ¿cuántos años tiene tu mamá? Y es joven para empezar a olvidarse de donde pone las cosas. ¿Con qué frecuencia le sucede? Casi siempre. ¿Y no tiene alguna obra social? ¿Tiene obra social? Sí, ¿Eh? sí, sí tiene. ¿Qué obra social tiene? Sí tiene. Tiene la de mi papá todavía, de Ospedic. Y bueno, no, tendría que sacarse un turno con un neurólogo. Para ver por qué motivo se olvida Sí. cosas. Si es un estresazo que tiene, a veces el estrés te juega en contra y puede pasar que te olvides de las cosas. O está iniciando alguna otra situación y estaría bueno que el médico la viera, que le mandara a hacer los estudios, por ahí con una pastilla que sea un oxigenador cerebral, ya con eso sería suficiente. ¿Tu mamá tiene varices?
No, ¿Tiene problemas de, algunos problemas de salud, hipertensión? no tiene, de salud por suerte no tiene ningún problema. Solo que se olvida dónde deja Puede las ser que cosas. por ahí, a veces, por los nervios, a veces guarda su monedero y después no se acuerda dónde lo guardó y se pasa días, todo el día por ahí buscándolo y no se acuerda hasta que por ahí de última se acordó y se fue y lo buscó, lo encontró. Sí. A veces cuando no se oxigena bien lo que es los vasos sanguíneos, cuando no oxigenas bien en cerebro, pasa también esto. Por eso sería bueno que la viera un neurólogo directamente, no sacar con un médico clínico. Directamente un neurólogo para que vaya y alguien la acompañe, ¿no? y les diga, bueno, venimos a verlo porque es muy seguido la manera que tengo de olvidarme las cosas. Tal vez lo primero que va a hacer un neurólogo es hacerle un electroencefalograma y probablemente no sea nada, pero probablemente justamente es una palabra que no nos gusta en medicina. Tenemos que saber con exactitud qué es lo que pasa para poder atacar el problema y solucionarlo si es que tenemos la posibilidad de solucionarlo o controlarlo o lo que fuese, para darle una mejor calidad de vida. Eso sería lo ideal. Está bien que en estos tiempos que corren de coronavirus y etcétera, conseguir un turno es, no sé, casi imposible porque están todos los servicios cerrados, entonces se dificulta, pero bueno, cuando pase todo esto, o empiezan a habilitarse los servicios, sacarle un turno. Bueno, después tenemos enfermedades vasculares, justamente estábamos hablando, que bueno, la afectación de los vasos sanguíneos que aportan sangre al sistema puede provocar daños graves en las estructuras nerviosas si éstas permanecen varios minutos sin recibir aporte de oxígeno. Este mecanismo se produce en la embolia cerebral y en el infarto cerebral. ¿Qué pasa? Cuando yo dejo de recibir oxigenación en mi cerebro, lo que muy probablemente suceda es que yo tenga muerte cerebral. Pero si yo no llego a la muerte cerebral, tengo otras estaciones antes y me puede quedar alguna falla. O se me puede producir la embolia o un infarto cerebral, y eso obviamente deja consecuencias en el organismo. Después tenemos desmielinizantes, que la esclerosis múltiple se produce por afectación de la vaina de mielina que rodea los axones que parten de las neuronas. O sea, las neuronas están recubiertas por una capita, esa capita es de mielina, y cuando esa capita, que las neuronas están recubiertas de ella, empieza a fallar, queda la neurona expuesta y, por ejemplo, se produce la esclerosis múltiple. Esta enfermedad, ¿alguien sabe algo de la esclerosis múltiple? No, profe, yo no. Hay varias esclerosis, lateral, tuberosa, pero bueno, la esclerosis múltiple se da porque el mismo cuerpo no reconoce la mielina y la ataca. O sea que es el sistema inmunológico va a empezar a degradar esa capita protectora, ¿sí? Y lo que va a producir la esclerosis múltiple es una interrupción de la comunicación entre el cerebro y el cuerpo. A ver, pueden haber distintos síntomas. Perdés la coordinación, el equilibrio, podés perder la vista, sentir dolores en lugares que no te golpeaste. No hay un solo nivel de esclerosis múltiple, puede ser más grave, menos grave.
el tratamiento te puede ayudar, pero es una enfermedad, como todas las que venimos viendo hasta ahora, que no tiene cura. Hay una batería de medicamentos que inhibe al sistema inmunológico para que deje de atacar la mielina y puede llegar a, o sea, puedan llegar a vivir una vida más, más digna. La esclerosis múltiple no necesariamente se ven atacadas las personas grandes, puede ser una persona de cualquier edad. Yo conozco al papá de una amiga que se lo diagnosticaron cuando tenía 41 años. Todavía vive, está bien, ya pasaron 20 años y dentro de todo está bien, digamos. Pero la pudo parar bastante el hecho de que fue tratado desde muy joven, o sea, enseguida le encontraron el problema y lo empezaron a tratar. Él hizo todo siempre al pie de la letra y lo sigue haciendo, y entonces tuvo buenos resultados con el tratamiento farmacológico. No dejó de ir nunca a natación, de hecho sigue yendo porque eso lo ayuda muchísimo, porque le afectan los músculos directamente. Y vieron que en el agua, cuando uno está en el agua, en una pileta, el movimiento se hace como más leve, en sensación, ¿no? Pero trabajas todos los músculos y eso es lo que necesita una persona con esclerosis múltiple, hacer fisioterapia donde se vean involucrados todos los músculos, todo el aparato muscular. Eso también se podría denominar como una enfermedad autoinmune. ¿Por qué? Porque es autoinmune una enfermedad cuando tu sistema inmunológico desconoce algo de tu cuerpo que es normal. En este caso, la mielina es algo normal alrededor de las neuronas. Pero tu sistema inmunológico lo desconoce y lo empieza a atacar, como si fuese que esa mielina es algo que amenaza a tu sistema. Como que el sistema inmunológico se vuelve loco y dice, ay, yo no conozco esto. Hay que atacar para sacarlo del cuerpo y así... a ver, ¿qué me dice Luli? Bueno, que lo haga al WhatsApp. No de hacerlos al WhatsApp si no te permite el sistema este de Meet. No hay problema. Yo te voy leyendo por el WhatsApp. Decía que el sistema inmunológico desconoce algo propio que tenemos en el organismo y que lo necesitamos para su función normal y lo ataca. Bueno, esto es lo que pasa con la esclerosis múltiple, como con otras tantas enfermedades, ¿no? Y bueno, después los tumores que pueden generar distintos tipos de cáncer, no sé, otras enfermedades, un traumatismo craneal, por ejemplo. Un traumatismo craneal se puede dar por un accidente doméstico. Por ejemplo, yo ayer me caí de la escalera y me hice 2 chichones en la cabeza. Obviamente que no fue una cosa terrible, pudo haber sido peor, pero no fue tan terrible. Pero de repente, qué sé yo, vemos un choque, un accidente de autos, por ejemplo. Te queda la cabeza rota. Otra de las cosas que afectan el sistema nervioso es la epilepsia. ¿Algunos tienen experiencia con epilepsia? La epilepsia es así como... Ay, Cecilia. ¿Tu esposo tiene epilepsia, Virginia? ¿Sufre de epilepsia? ¿Toma medicación? ¿Qué toma?
Fenitoína y carbamazepina. Claro. ¿Y por qué motivo tiene epilepsia él? ¿Se pudo saber la causa que se lo provoca? Hola, profe. Según su papá decía que él se había caído en la cama y se golpeó la cabeza. Sí. Y cuando era chiquitito, cuando tenía 1 añito, lo encontraron debajo de la cama. Y bueno, recién se le reveló a los 8 años. Ajá. Y bueno, cuando los médicos de acá lo estaban atendiendo, es una vena que le hace como un cortocircuito. Sí, en realidad Y es es el comportamiento alocado. Sí, sí. Y bueno, pero para verlo le dijeron que el 99%, bueno, esto es hace años, ¿no? Que 99% que iba a estar bien. Sí. Así, él prefirió quedarse así y con la medicación. Yo estoy casada con él va a ser 29 años y gracias a Dios hace 10 años que está tomando la medicación, está bien. Trabaja normal, él trabaja, hace esfuerzo normal tomando la pastilla. Claro. No, si no toma la pastilla, bueno, ahí se ocasiona, así que yo tengo que hacer un relojito todos los días, desde mi trabajo, desde donde esté, llamándolo, pero sí, y también por eso me gusta la medicina, porque tengo a mi esposo, porque le dijo, el doctor va a quedar un día, de que más tiempo, si él deja de tomar, puede llegar a darle un fuerte retroceso y darle el ataque más grave, o sea, más fuerte y dejarlo en postrado, o sea, como que se le va a morir el cerebro. Es que en realidad sucede eso. Va a ser un corte total y va a quedar, bueno, ni Dios quiera, ¿no? Pero No, obviamente. eso le dijo, y así que tiene que tomar la medicación. Hace 10 años recién empezó a tomar la medicación porque él bueno, él no quería tomarlas y bueno, el papá es de personas que los llevaba a los médicos que dicen de hierro, de yuyo, eso cuando era chico. Falleció la mamá, cuando falleció la mamá, ahí se le reveló a él. Y me parece que fue la impresión que lo hizo revelar más. Habrá tenido, pero cuando cuando se enteró, cuando vio que su mamá falleció, ahí es donde se le reveló. Yo cuando me casé no sabía que tenía esa enfermedad, pero ya era demasiado tarde para dejarlo. Y bueno, pero si igual lo querés, no lo vas a dejar porque tiene... No, él es mi media naranja y no lo dejo. Hay cosas peores que la epilepsia. Sí. No, gracias a Dios él está bien. Que él está tomando esta medicación, que en estos últimos 10 años, durante los cuales él estaba tomando la medicación, a ver, ¿tuvo algún episodio? No, desde que está tomando la medicación, o sea, yo desde que estoy ahí al pie de la regla, que tome, que no se olvide, que ni un minuto antes y todo eso, o sea, yo me propuse hacerlo porque antes era tomarlo y yo me iba a mi trabajo, si lo tomaba, a veces los hombres son así, se olvidan. Y bueno, desde que estamos al pie de las reglas ahí, con mis hijos también, que gracias a ellos también ellos me ayudan, le dicen, papá, ya tomó, le mandan mensajito, le dicen, papá, ya lo tomó, papá, bueno, así, lo tenemos cortito. Hace 10 años, va a ser 11 años, que no le está dando, gracias a Dios, porque yo siempre me levantaba a medianoche cuando ya sentía que estaba temblando y es una impresión tan fuerte que te da al verlo cómo se muerde. Incluso yo le metía mi mano para que no enrolle la lengua y prefería que me muerda a mí que él se muerda la boca. Pero es un episodio muy, muy triste a un ser querido que lo veas hacer eso, pero estamos superándolo y además él está bien, trabaja bien, gracias a Dios, tiene trabajos. Una vez que se controla con la medicación y él es, digamos, constante con la medicación, porque eso es fundamental, la constancia. Sí. Una vez que y aparte que él no toma ni fuma ni nada, no tiene ninguna adicción, es perfecto, dijo el doctor. Buenísimo.
¿Y alguna vez se les ocurrió utilizar aceite de cannabis? La verdad que no, nosotros se lo comentamos al doctor y el doctor le dijo, ¿vos te sentís bien tomando estas pastillas? ¿No te volvió a dar más? ¿Estás bien? Le dijo. Sí, le dijo, entonces sigamos con este tratamiento, le dijo, porque el aceite de cannabis cuando se están iniciando, dice que es, cuando se No, están iniciando hace más efecto. Eso nos dijo el neurólogo, no, pero no sé si... no. Yo tengo miedo que deje, pero le dijo, hacer la prueba, dejarlo, pero yo tengo, y pero le dijo, así le dijo, hacer la prueba, dejarlo y toma eso. Pero te digo esto, le dijo, si te llega a dar, te da un retroceso tan fuerte que te puede llegar a hacer como o sea, un corte circuito total en la caja, ¿entiendes? Y bueno, yo no quiero que se arriesgue y yo no quiero arriesgarme, ¿vio? Son No, muchos años. lógicamente, pero el aceite de cannabis lo puede tomar igual mientras toma la medicación que él toma también. Y Ah, sí. sí, no necesariamente tenés que dejar una cosa para arrancar con la otra. Ah, Tanto la fenitoína como la carbamazepina tienen efectos a largo plazo que lo pueden llegar a embromar de otra manera. A él largo, lo que él está haciendo mal es que siente que tiene algo en la garganta. Yo tenía sí, miedo que sea algo. Se hizo ver, no tiene nada. Es como una alergia que le agarró, que cada vez que él siente que tiene que escupir. sí, Y el doctor le dijo, es de la garmazepina. O sea, ahora le redujo la garmazepina, ahora que la tome, la tomabas, digamos, 4 en la mañana, 4 al mediodía, 4 en la noche. Ahora la está tomando 4 en la mañana y 4 en la noche, nada más. 2 fenitoína y 2 garmamazepina a la mañana y 2 o sea, eso, ya le redujo 2 pastillas, se puede decir, de cada uno. sí. Y así dijo que van a ir reduciendo, de a poco va a ir sacándoselo, porque ya es mucho tiempo y no le dio nada. Y él se siente bien, él me dice, yo estoy perfecto, y él se acuerda. Lo que sí, hubo una época que le dio tan fuerte cuando mi hija tenía 1 año, él olvidó esa parte de la niñez de mi hija, olvidó la parte donde nosotros vivíamos en su casa de su papá, o sea, Sí, unas partes olvidó. A veces yo le cuento y él me dice que no se acuerda. se le ve Y yo le afectada digo, la memoria en ese periodo. sí, es como que olvidó toda esa, él dice, no me acuerdo de la niñez de mi hija, o sea, como cuando hicimos el cumpleaños, que yo le muestro las fotos Sí. y él se queda calladito y me dice, nada, me dice, después me dice, no me acuerdo, linda. Bueno, empiezo a hablarle y después sí, y a veces yo le digo, ¿cómo no te vas a acordar? Después me acuerdo y digo, por Dios, después me pidió disculpas, pero no puede ser, o que también le afectará, porque él Sí, olvidó sí, varias porque varias cosas. si eran episodios muy fuertes, muy probablemente haya tenido una descarga importante. Hay dos tipos de epilepsias básicas. Y una es que se llama de gran mal o episodios tónico-clónicos, que son cuando los sujetos tienen sacudidas y temblores fuertes. Y el otro se llama petit mal o pequeño mal, que son cuando quedan como ausentes las personas. Vieron que a veces pasa que vemos como, decimos, bueno, se quedó tildada tal persona por unos momentos, ¿sí? A su Sí, vez, de los dos males que les estoy mencionando, se desencadenan otros. Por ejemplo, del gran mal, de la epilepsia común con tónico-clónica, de los ataques tónico-clónicos, tenemos, por ejemplo, una variable que se llama enfermedad de West. Esa enfermedad es una enfermedad en donde que se le da a los niños, por lo general le dan a los chiquitos, desde muy chiquitos, desde que nacen, que tienen un promedio de 250 eh, ataques por día. ¿Escucharon lo que les dije? Por día. sí, Es una barbaridad. sí.
Bueno, Y le dice mal, lo deja mal. imagínense una criatura. Esto lo que va sucediendo con cualquier tipo de epilepsia, y más con la enfermedad de West, es un deterioro generalizado del cerebro. Lo único que para a la enfermedad de West es el aceite de cannabis, es lo único que la para. Hay registros del Garraham, de niñitos con enfermedad de West, que de la única manera que dejaron de tener convulsiones fue con el aceite de cannabis. Esto está documentado y de hecho estas criaturas están con este tratamiento, puro y exclusivamente aceite de cannabis. La cantidad de gotitas que sean necesarias ya está determinado para cada uno, ¿no? Conozco varias personas que utilizan aceite de cannabis para este tipo de problemas. Incluso una amiga que tiene, la misma amiga que les mencioné con el problema del nervio del trigémino, ella le daban un medicamento, Valcote, que es de valproato, que también se da en algunos tipos de epilepsia, y se lo daban por el problema del nervio del trigémino. Y ella cambió ese medicamento por el aceite de cannabis y toma una gotita por día debajo de la lengua, pero apenas una gotita, no más que eso. Y se terminó el problema. Ahora hay un caso muy conocido, que fue muy conocido, acá en la provincia de Buenos Aires, más exactamente en Mar de las Pampas. Un vecino denunció a su vecino porque tenía plantas de marihuana en el fondo de la casa. Y si no tenés aceite de cannabis, Noelia, obviamente que lo controlás con la medicación, que ya te tuvo que haber visto un médico y haberte dado medicación. Vos te referís al mal de West, al de los chiquitos, se lo llena de medicamentos, se lo llena, pero el problema está en que esos medicamentos le producen efectos secundarios severos. Entonces la criatura, indefectiblemente, termina muriéndose muy chiquitita, porque en algún momento esa medicación deja de funcionarle por alguna situación que se da química y la criatura se muere porque se le fríe literalmente el cerebro. Son 200 descargas eléctricas que tiene por día. Entonces es muy complicado. Pero lo que se sabe hasta ahora es que el aceite de cannabis las para por completo. Esta nenita, resulta que este hombre estaba planteando porque él compraba el aceite de cannabis vía Chile o vía Uruguay, que se lo mandaban de Estados Unidos. Había pedido un permiso judicial para esto, se lo habían otorgado. El médico, obviamente, de la criatura del Hospital Garraham había hecho un legajo para presentar al juez, pero no había tenido en cuenta una situación. Que la nena, entre que terminaba el frasquito hasta que le llegaba otro, había un periodo de tiempo que no tenía aceite de cannabis. Entonces empezaba a tener convulsiones. Entonces el padre dijo, bueno, voy a plantar para hacerlo yo, para cuando la nena se queda sin medicación. Y resulta ser que el vecino lo denunció. Esto salió en todos los noticieros. Y a raíz de esto se puso mucho la gente a hablar, los noticieros y demás, de este médico neurólogo del Hospital Garraham que medicaba con aceite de cannabis, que fue el primero en empezar a dar aceite de cannabis a los chiquitos con este síndrome. Es difícil ver a un hijo que tenga tenés un hijo y tiene un poco de temperatura, que otra de las cosas que sucede, que se da la epilepsia, no necesariamente porque tengas un golpe en la cabeza, a veces tenés un ataque de epilepsia por hipertemia, o sea, te levanta mucho la temperatura. ¿Cuántos casos hemos visto de chiquitos que tienen un poco de fiebre y enseguida hacen una convulsión? Es conocida la convulsión por temperatura alta, ¿sí? Cuando la fiebre cede, dejas de convulsionar. La persona deja de convulsionar.
Esto es diferente. Ahí vos tenés que atacar el foco infeccioso que provoca la temperatura alta, entonces automáticamente la convulsión va a ceder. Pero hay casos en los que no sucede por una infección la convulsión, que sucede las convulsiones por un problema ya de origen orgánico. Entonces, lo que Profe, pasa, sí, ¿es hereditario entonces la epilepsia? sí, depende. A ver, Porque yo tengo dos hijos, yo. Bueno, a sí, mi pero si hija tu ya marido se cayó, tiene 27 años para cumplir mi hija. Le hice revisar y gracias a Dios no. Y el nene tiene 18 y nosotros, ¿sabe que teníamos miedo cuando cumplían los 8? Yo tenía miedo. Cuando cumplía los 8, mi hijo tenía un miedo grande. Y rezaba todo. Bueno, gracias a Dios. Bueno, ahora el nene tiene 18. No le sí, dio y no tiene síntomas de nada, pero le puede dar en más grande o en la tercera generación, en la cuarta generación, ¿cómo es? Porque mi marido eso decían que se golpeó, y otro dice que su abuelo tenía, ¿no? sí, Y mi marido sale ser que es la cuarta generación, sí. ¿puede ser? Mira, es muy al azar. Hoy por hoy se sabe que no es por generaciones el asunto. No Sí. porque, ¿se entiende? Te puede pasar, si a tus hijos hasta ahora no les pasó, y probablemente no le suceda nunca. Andás a ver. Ojalá que quiera. Sí, no, sí, ya Y están otra de las grandes. cosas, no sabemos si tu marido realmente tiene este problema a raíz del golpe que tuvo de chiquito o por qué motivo lo tiene. Eso es otra información que desconoces. Sí. Mi marido fue a una reunión de varias personas que estaban enfermas con este problema. Ahí conoció a varias personas, pero había uno que le llamó la atención a él y bueno, a mí, bueno, es una enfermedad. Había sabido, bueno, le daba al muchacho epilepsia por excitación. Sí, Ahí es, sí, sí, porque él le daba cada tanto, o sea, cada rato. El muchacho dice que yo no fui con mi marido porque no me dejaban entrar, eran todos ellos nomás. sí, los Y, que tenían. y había otros que se quedaban dormidos, como dice, y Sí, otros que caminaban y caminaban sí, sin rumbo. Y otro que le daba solamente de día. Mi marido es cuando descansa, cuando duerme. cuando bueno, está en situación de reposo. Sí, está en situación de reposo, en relajación total, ahí le daba. Mirá Y vos bueno, qué cosa ahora, rara. gracias a Dios, él no, una vez nomás le dio que se olvidó de tomar la medicación en el Sí, colectivo. Él despertó en el hospital y que se durmió en el colectivo. Y bueno, ahora a raíz de eso, ya ahora gracias a Dios está bien, él va en colectivo, viene, pero toma la medicación. Y voy a tomarlo en cuenta de ese aceite de cannabis, voy a tratar de conseguírselo, que no deje la medicación, que tome eso. claro, Porque también sirve, yo escuché que el aceite de cannabis también sirve mucho para la mente, sí, ¿es verdad? Eso me decían, que es buenísimo para la mente. sí. Para todo en realidad, no A vas a los que tienen encontrar, Alzheimer, ¿por qué no le dan eso? porque ya tienen las neuronas muertas. No Ah, es que no le dan, sí, le pueden dar. De hecho, no te digo que hay mejoría, pero para bastante la enfermedad. bueno. Por ejemplo, Si en el uno lo agarra al momento, o sea, si uno lo agarra al ¿viste, principio, Noelia? puede ser, ¿no? Sí, hay enfermedades que vos podés llegar a tener, digamos, un stop, un parate. Están, pero están como frisadas, digamos. Están ahí, pero más de eso no van a ir. ¿Por qué? Porque esto que estás tomando lo que empieza a hacer es, Bloquear. claro, sí, bloquear en algún sentido, sí. O mejor dicho, podemos decir a renovar situaciones que no se estaban dando, como por ejemplo la conexión de una neurona con otra. Mm, Gracias, Noé. Entonces,
lo que yo les estaba comentando era la epilepsia no tratada. La epilepsia ya sabemos que tiene, pero diferentes raíces. Un golpe de chiquito, no sé, se disparó una vuelta, tuviste mucha temperatura y esa temperatura provocó una convulsión y después ya te quedó sensible el cerebro para cualquier otra cosa. Todo lo que sucede en el cerebro, como les decía hoy, no está comprobado 100% cuál es el origen o cómo funciona la situación en sí. Lo que sí sabemos que es que la epilepsia puede matar a la persona, porque la epilepsia, si no la controlo, como es una descarga eléctrica en el cerebro, se me despolarizan las neuronas, todas a la vez, ¿se entiende? Entonces se me prende como, no sé, el cerebro como un arbolito de Navidad y ¡pum! Empiezo a convulsionar. Empieza a convulsionar el sujeto, empieza a convulsionar. Yo, médico, enfermera, lo que sea, tengo que medicar urgentemente a la persona. Porque si me tardo puede tener muerte cerebral. Y la muerte cerebral, ¿a dónde nos desemboca? A la muerte orgánica. O sea, la persona, chau, caput, murió, es el arco iris. El cerebro es la computadora madre del organismo. Si el cerebro muere, el resto del cuerpo necesita soporte clínico, eléctrico, para poder sobrevivir. Igual quedás como un vegetal. Sí. Te desconectan y no podés respirar por sí mismo, porque es el cerebro el que encargado de que tu corazón bombee, de que tus pulmones funcionen. Sin eso no tenés chance de vida. Entonces, es muy importante el tema de la epilepsia, tratarlo y ser muy prolijo una vez que que se sabe qué medicamento funciona, porque estos que está tomando tu marido no son los únicos. Hay otras cantidades de medicamentos, inclusive más avanzados que la fenitoína. La fenitoína es uno de los medicamentos, es un barbitúrico, y es uno de los medicamentos más antiguos para tratar la epilepsia. La carbamazepina es más moderna, tiene menos efectos adversos que la fenitoína, por ejemplo. ¿Qué cantidad de carbamazepina toma tu marido? ¿De cuántos miligramos es? De 50. Ah, bajita. A ver. No. Sí, creo. No, el que le compré viene No. de 100. De 100. Sí, de 100. Y la fenitoína también de 100. Está bien. Sí, la fenitoína sí. La fenitoína sí. Por eso tomaba 8. O sea, 4 y 4. Sí. No, 2, 4, 6. Sí, 6 por día se puede decir. 6 por día. Ahora está tomando 4. Si una persona con un ataque de epilepsia no es controlada de manera urgente por vía intravenosa o intramuscular, esa descarga cerebral eléctrica produce agotamiento. Ese agotamiento produce daño cerebral y el daño cerebral conduce a la muerte, indefectiblemente. Sí, porque cuando le daba quedaba todo dormido y no se acordaba de nada. Lo que tiene la carbamazepina, que a mí no me gusta de la carbamazepina, es que los efectos adversos, que no son graves, pero que son frecuentes, son los mareos y la somnolencia. Por ejemplo, los mareos y las ganas de dormir, esa gana repentina de que te agarra sueño y que querés ir a dormir. Y un efecto adverso que tiene, que es muy poco frecuente, pero que es muy grave, es la granulocitosis. La granulocitosis es la falta de granulocitos. Y los granulocitos son una especie de glóbulos blancos.
¿sí? Tenemos, pueden ser neutrófilos, eosinófilos, basófilos. Estos específicos que les estoy mencionando, lo que van a hacer es combatir infecciones bacterianas dentro del organismo. Entonces, unos pasitos para atrás nos vamos. Una persona que tiene epilepsia, que está tomando carbamazepina y de repente se le aparece esta enfermedad a granulocitosis y no sabe que la tiene, se va a enterar de esta enfermedad cuando tenga una infección. Y esa infección la manifieste de determinada manera. Cansancio corporal, desmayos y demás. Entonces, va a ir al médico el sujeto y le va a hacer un laboratorio y en el laboratorio va a ver que tiene los granulocitos muy bajos, o sea, los glóbulos blancos bajos, casi nulos. Y ahí es donde se va a manifestar esto. Entonces el médico tiene que preguntar qué medicación toma, a ver si esto le está sucediendo, por qué motivo, porque la granulocitosis puede venir de cualquier otra cosa, no necesariamente porque tomes carbamazepina, se entiende eso, ¿no? Sí. La carbamazepina no produce la granulocitosis, favorece la granulocitosis, que es diferente, no la produce en sí. Entonces el médico tiene que sí o sí hacer un recuento ¿cómo es? De sus glóbulos y demás, y ver qué medicación está tomando. La fenitoína también bloquea los canales de sodio, al igual que la carbamazepina. También es de metabolismo hepático, igual que la carbamazepina, o sea que se va a metabolizar en el hígado. Por eso tu marido también tiene que tener cuidado con lo que come, no puede comer cualquier cosa, o fritos, o fiambres, o salsas, esas cosas no son buenas para él. La fenitoína, otra cosa que tiene funciona como inductor enzimático, o sea que autoinduce a su metabolismo y al de otras drogas, teniendo que aumentar la dosis progresivamente. Y esto es típico de los medicamentos más viejos. Los medicamentos antiguos, como la fenitoína, como el tegretol, la droga patrón es la de fenilidantoína, deprimen el sistema nervioso central, o sea que puede provocarte alteraciones en el ritmo cardíaco. Otra cosa que produce a nivel estético es la gingivitis farmacológica. ¿Y qué es la gingivitis farmacológica? La gingivitis farmacológica es la caída de piezas dentarias o dientes que se te pican con facilidad, pero no por una cuestión de que la persona no se higienice, no se lave los dientes, ni tenga un cuidado odontológico apropiado. Es que la droga que está tomando, la fenitoína, produce esta alteración en las encías. Otra cosa que tiene la fenitoína en contra es que te baja la vitamina K. ¿Y qué pasa con la vitamina K? La vitamina K es importante porque si se ve afectada la coagulación si no tenemos vitamina K. ¿Sí? Entonces, al tomar fenitoína, tengo que siempre estar fijándome cómo es mi coagulación, porque me puedo cortar o tener un accidente o un golpe y tener una hemorragia. Pero igual, chicas, todos los medicamentos que las personas toman, que tomamos, tienen su parte buena, que por eso nos dan ese medicamento, para solucionar un problema. Pero también tienen efectos adversos. Obviamente que si uno se pone a leer los efectos adversos de los medicamentos, no tomaríamos absolutamente nada, porque es una de cal y una de arena. Y aparte los efectos adversos no siempre se dan de manera así, pum, de una, me tomo un remedio y me pasa esto porque me tomo este remedio. No. Suelen darse con el correr del tiempo, a veces se dan enseguida, a veces no. Es una ruleta, no se sabe eso. Cómo puede impactar en el organismo. Pero lo importante en el caso de la epilepsia, con los 2 medicamentos que tu marido toma, es que permite que tenga una vida lo más normal posible, porque si ya hace tanto que no le da un ataque, eso está genial.
Sí, y él, la verdad, como me dice, pero no sé, capaz que con el tiempo, pero él trabaja, tuvo un accidente con el dedo, Sí, eh, y no, le sacaron los análisis y todo, le dijeron que tomaba, ¿no? Que estaba bien su sangre, sí, y coagula normal su sangre, no viene una hemorragia, y bien. come lo que sea, y no le hace daño, No le gracias a afectó Dios. el apetito. Sí, y no le afecta el Y no le apetito, afecta Hay que tener en cuenta que 10 años de tomar la misma droga no es nada, ¿eh? no, puede ser. Y toma, eso sí, toma mucho líquido, agua. No le gusta la gaseosa ni nada, agua, le gusta el agua, mucho líquido. Está Y, bien. y ¿qué más? Bueno, eso sí, lo que vi que él a veces me dice, se me están cariando los dientes, va al dentista, que se le cayó o sea, se le están arruinando los dientes, y él decía, no sé por qué, entonces ese es el de la fenitoína. Exacto. Y después come normal, no le hace doler nada, y, y no le produce somnolencia. Él toma, y a veces yo ahora me quedé en el trabajo porque no quiero estar en un surtidor, porque yo me salía y me iba a otro lado, pero ahora me Sí, dio permiso para quedarme acá en su casa sí, y tomar la clase aquí. sí. Así que me quedé. Y bueno, a veces llego a casa a las 9, 10 de la noche, y él me dice, miremos una peli. Bueno, quiere compartir. Miramos una peli a veces hasta las 12. Yo ya tengo un rezo y me duermo. Le digo, él está tranqui mirando tele. Y el otro día a veces se levanta temprano, se iba a trabajar. Ahora, obviamente, ahora no está trabajando por la cuarentena. Claro. Nadie está trabajando. Soy la única que sale de casa a trabajar, gracias a Dios. Pero eh, no sé, capaz que en el tiempo voy a tomarlo mucho en cuenta, y ahora cuando acabe la cuarentena, que una vez vaya al neurólogo, porque le dijeron que no vaya nada al hospital, porque él siga tomando, que si no se siente mal y esté tranquilo. Lo mejor que puede estar tranquilo, dijo, y que no se agite mucho, que no reniegue, que no, todas esas cosas. Aparte de eso, Sí. le detectó, no sé si aparte de la fenitoína, ahora sí le detectaron Chaga. Bueno, tiene un combo él, pero es lo más tranquilo. Yo soy la bruja en la casa, yo reniego todo, pero él no, todo tranqui, paz y amor. Yo me Acá voy no a hay, enfermar de los no hay nervios. una pregunta y cerramos con esto si se realizan cirugías. Había una cirugía experimental, pero son muy pocos los casos. No es muy específica la cirugía. Tiene que tiene que tener un origen en determinado sector del cerebro para acceder a esa cirugía por epilepsia. Y tampoco tiene resultados, digamos, asombrosos, porque en algún momento está comprobado que vuelven las convulsiones. Bueno, chicas, les voy a agradecer por estar presente. Eh, las que me tienen que dar trabajo, por favor, se ponen al día con el trabajo. Y si quieren ir Gracias, leyendo profe. signos vitales, vayan leyéndolo. Gracias, Virginia. Y bueno, nos vemos la clase que viene. Cuídense, cualquier cosita me mandan un mensaje y me tienen paciencia. Bueno, gracias, profe. Nos estamos viendo el jueves que viene. Mucho gusto, chicas, que hayan estado Chao, chicas. Chao, conmigo. chao. Chao, gracias a usted. Nos vemos Chao, profe, nos vemos. o nos escuchamos, cualquiera de las dos cosas.